A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de superar sus limitaciones naturales. Podemos remontarnos a la antigua Mesopotamia, al poema épico de Gilgamesh, el rey de Uruk que busca infructuosamente la inmortalidad. O Fausto, el protagonista de la leyenda germánica que vende su alma al diablo a cambio de una vida de conocimiento y placer ilimitados. O Víctor Frankenstein, el protagonista de la novela de Mary Shelley, un joven científico que en su afán de crear un ser hermoso termina creando un engendro miserable. Pero es Friedrich Nietzsche el primero en expresar en términos filosóficos esta necesidad de superación con el concepto de Übermensch o superhombre. Al proclamar la muerte de Dios, Nietzsche nos pide ignorar las promesas de vida extraterrenales ofrecidas por el cristianismo. Está en manos del superhombre y su inquebrantable voluntad para superar sus limitaciones, el crear un nuevo sistema de valores que le permita alcanzar sus objetivos superiores. Las historias e ideas que acabo de reseñar sirven como preámbulo para hablar del transhumanismo, que es el tema del video de hoy. ¿Pero qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una ideología, pero también un movimiento cultural que busca mejorar las capacidades físicas, intelectuales y morales del ser humano mediante aplicaciones tecnológicas. En términos lingüísticos, el poeta italiano Dante Alighieri fue el primero en utilizar el término similar a transhumanismo. En su obra Divina Comedia, de inicios del siglo XIV, Dante usa el verbo transhumanar, que significa trascender la condición humana. En términos científicos o de especulación científica, el primero en darle un significado conceptual al transhumanismo es el biólogo evolucionista británico Sir Julian Huxley, quien en 1957 aboga por la intervención directa del hombre en el proceso de evolución natural. Es interesante anotar que Julian Huxley fue hermano de Aldous Huxley, el autor de la novela distópica Un Mundo Feliz, y que también fue presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia y primer director general de la UNESCO en 1946. Sin embargo, es durante la década de los 90, con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, la expansión en el uso de Internet y los avances en ingeniería genética, que el transhumanismo comienza a consolidarse como una ideología más estructurada y elaborada. Esto deriva formalmente en la fundación de la Asociación Mundial de Transhumanismo y la Declaración Transhumanista en 1998. Entre los principales exponentes del transhumanismo se encuentran los filósofos británicos Max More y David Pearce, los filósofos suecos Nick Bostrom y Anders Sandberg, y el futurista estadounidense Ray Kurzweil, quien hoy trabaja como director de ingeniería de Google. Los transhumanistas parten de la premisa que la evolución biológica o natural es un proceso innecesariamente lento y cruel, que se reduce a la transmisión de genes. Nuestra dependencia de la lotería genética nos convierte en seres vulnerables a enfermedades, sufrimiento y vicios morales, como el odio, la venganza, la envidia, los celos, la depresión. Peor aún, nuestra genética y biología nos condenan a muerte. Los transhumanistas sostienen que no tenemos por qué aceptar este destino mortal, ya que en la tecnología encontramos un instrumento que nos permite emanciparnos de la fragilidad y finitud de la naturaleza humana. Los transhumanistas toman la posta de Julian Huxley para proponer que la evolución biológica dé paso a la evolución por diseño inteligente, no de Dios, sino del hombre. Si bien las tecnologías disponibles hoy no son lo suficientemente maduras para asumir este control, ello no impide a los transhumanistas establecer tres principios o aspiraciones básicas de su ideología. La primera de ellas es la superlongevidad. El envejecimiento es una enfermedad, así lo sostiene el gerontólogo inglés Aubrey de Grey, quien trabaja en medicina regenerativa para detener y revertir este proceso. Para de Grey y los transhumanistas, es nuestro derecho elegir cuánto queremos vivir. El segundo principio o aspiración es la superinteligencia. Nuestro cerebro darwiniano es primitivo y nos priva de experiencias cognitivas y sensoriales que mejorarían notablemente nuestra experiencia de vida. Ray Kurzweil y Nick Bostrom sostienen que debemos aprovechar el desarrollo exponencial de las computadoras para integrarnos o fusionarnos con ellas y así aprovechar su poder y velocidad de procesamiento de información. Ambos autores sostienen que la actual relación entre personas y sus celulares ya configura una realidad transhumanista. El tercer principio o aspiración es el superbienestar. La evolución biológica, ya vimos, conlleva sufrimiento. Para David Pearce, de nada servirían la superlongevidad y la superinteligencia si nuestra calidad de vida es miserable.
Para ello propone el proyecto abolicionista, que no es más que la abolición del sufrimiento mediante la manipulación de nuestros genes. Peirce complementa el proyecto abolicionista con el concepto de imperativo hedonista, para decirnos que podemos y debemos vivir como Fausto sin necesidad de vender nuestra alma al diablo. A simple vista la oferta del transhumanismo resulta muy atractiva, pero todo tiene un costo. Para convertirnos en superhumanos debemos dejar de ser humanos. Las intervenciones tecnológicas propuestas por los transhumanistas transformarían nuestra actual condición y naturaleza humanas de manera radical, irreversible y permanente. Obviamente los transhumanistas no tienen problema en asumir este costo. Es más, apelan a la aplicación, al uso de tecnologías convergentes para materializar sus aspiraciones. Por tecnologías convergentes entendemos aquellas tecnologías que se integran y potencian entre sí para lograr los resultados deseados, aclarando que son los resultados deseados por los transhumanistas. Entre las tecnologías actuales más apropiadas para el proyecto transhumanista tenemos la biotecnología, que es la tecnología aplicada a la creación, modificación y combinación de organismos vivos. La biotecnología ofrece un potencial terapéutico mayor, por ejemplo en el tratamiento del cáncer o enfermedades monogénicas como la enfermedad de Huntington. Ya existe la técnica de edición de genes CRISPR, descubierto en 2012 por la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna y la microbióloga francesa Emmanuelle Charpentier, técnica que promete revolucionar el tratamiento de estas y otras enfermedades genéticas. Sin embargo, la edición de genes vía CRISPR también abre la posibilidad para aplicaciones no terapéuticas con fines comerciales, como son los bebés por catálogo o la creación de quimeras, que son criaturas mitad animal, mitad humanas. Por ejemplo, en el caso de la colonización del océano, podríamos mezclar genes de peces con humanos para así adaptarnos al nuevo entorno acuático. Una segunda tecnología apropiada para el proyecto transhumanista es la nanotecnología, que corresponde a la manipulación de materia a nivel atómico y molecular para la fabricación de nuevos materiales. La revolución del grafeno, material aislado en 2004 por dos científicos rusos en la Universidad de Manchester, constituye un buen ejemplo de la revolución nanotecnológica. Finalmente tenemos la inteligencia artificial, que es la tecnología mediante la cual las máquinas, especialmente los sistemas computacionales, simulan las funciones de la inteligencia humana. Los transhumanistas aspiran a que algún día las máquinas puedan aprender y pensar por sí mismas, pero también a la posibilidad de que éstas adquieran conciencia de su propia existencia. La idea de superinteligencia busca alcanzarse mediante la fusión del hombre con la computadora. Se especula que algún día, debido al desarrollo exponencial de estas tecnologías, las máquinas superarán largamente las capacidades cognitivas del ser humano y que incluso podrán forjar su propio destino. Ahora bien, si nos detenemos a reflexionar sobre las promesas del transhumanismo y los costos que debemos asumir para convertirnos en superhombres, bien podríamos concluir como Francis Fukuyama que el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo. Aún así, el transhumanismo es solo un proceso de transición del humano al posthumano. Por posthumano se entienden formas de vida que no requieren cuerpos, sean biológicos como los que hoy tenemos o artificiales como los que propone el transhumanismo, sino conciencias individuales que se integran para formar una superinteligencia colectiva intangible y eterna. Esta superinteligencia no habitaría en el universo, sino en un espacio nuevo, conocido como el metaverso. En el fondo, el proyecto transhumanista es otra manzana en el jardín del Edén, la transición evolutiva que promete al Homo sapiens convertirse en Homo Deus, es decir, la transición del hombre que cree en Dios al hombre que se cree en Dios.